A todos que tengan un excelente día, es un gozo estar nuevamente reunido con ustedes, esperando que el mensaje de hoy siga siendo de edificación para sus vidas. Un gran abrazo a distancia. El tema es valor para vivir y fe para morir. Tenemos una preciosa porción de la Biblia que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. Ahí usted lo puede leer. Mientras usted busca la cita anunciada, vamos a hacer un recorderis de segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 5 al 8, cuando compartíamos acerca del tema donde el apóstol Pablo está hablando que su partida está cerca. Él está anunciando que su muerte está a un paso, que prácticamente esta cita es inevitable, pero lo hace de una forma muy diferente a la noticia que reciba un paciente o una persona probablemente que desee vivir, pero una rara enfermedad corte los días de vida. Entonces póngase a pensar solamente cuál sería la reacción normal del ser humano. Pero la reacción del apóstol Pablo es muy distinta y muy diferente, y eso se debe de que él tenía una esperanza. Esa esperanza lo hacía vivir y darle un valor a la vida, y de la misma forma lo iba a hacer morir con una fe superior a la del resto de las demás personas que le rodeaban, porque era una fe exclusiva de él, que había conocido a Dios y que de una manera u otra estaba dispuesto a morir por él. Ahora vamos a ver el texto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted analiza este versículo, nos está hablando de 4 aspectos que son muy importantes. El primero dice que debemos de permanecer firmes. El segundo dice de ser constante. El segundo nos habla de crecer en la obra, el tercero. Y el cuarto nos está hablando de vuestro trabajo en el Señor. Y para ello vamos a empezar con el primer punto. El punto donde el apóstol Pablo indica, dándole valor a su vida, y de una manera muy especial lo transmite a la iglesia de Corintios. Pero sabemos que ese mensaje es dirigido de manera muy personal a quien me puede escuchar o ver a través de estas redes sociales. Es un tema que no excluye a ninguna de las personas. Es un tema para todos los que forman parte de la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de estar firmes, yo me pongo a pensar en algún momento qué es estar firme. Me pongo a analizar qué es estar firme. Firme podría ser una posición que normalmente se adopta dependiendo de la disciplina en la cual se ejercita, dependiendo del campo dentro de la práctica militar, dentro de lo que sería probablemente más allá de algo deportivo, más allá de algo militar, desde lo que pudiera ser una corriente o una manera de pensar donde la persona desea estar firme en sus convicciones y dentro del mismo del área religioso. Pero cuando hablamos de estar firme, podemos manejar una idea, y la idea sería esto: que cuando usted está firme, usted no ignora a su contrincante, usted no ignora a su rival, usted permanece firme porque usted sabe que en cualquier momento usted puede ser víctima de ser derrotado. Y eso es lo que el apóstol hablaba: estar firme, una urgencia en una guerra, estar firme en una convicción, estar firme en una forma de entrenamiento. Véalo como usted pueda asimilarlo. Por estar firme es muy fundamental para poder tener una vida que tenga un valor. Y en ese valor nosotros medimos siempre y analizamos. Recordamos la anécdota de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo compartiendo acerca de aquella persona que edificaba sobre la arena y aquella otra que edificaba sobre la roca. Y en otra ocasión cuando dio el ejemplo de que una persona que va a la guerra primero visualiza si puede hacerle frente a su rival, no vaya a ser que termine derrotado, o el que empieza a edificar una construcción
y al final no logra terminarla por falta de su presupuesto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver en todo lo que involucra la transición de nuestra vida. Puedo decirlo de esta forma, para muchas personas, escúchenme bien, para muchas personas, asistir a la iglesia un miércoles, un viernes y un domingo era algo muy espontáneo, algo lleno de mucha alegría. Habían otros que probablemente se les dificultaba, pero habían otros que probablemente un sinnúmero de excusas los alejaban de la casa del Señor. Ahora hemos hecho un alto a la congregación, al congregarnos, hemos hecho un alto a participar de las reuniones y de los servicios y de todo lo que pudiera haber estado agendado y planificado durante el año. Y es allí donde uno analiza la posición y la postura que uno ha tomado durante este tiempo de cuarentena. Para algunos ha sido muy importante abrir su casa a algunos familiares o vecinos cercanos para compartir la palabra de Dios. Y eso es aplaudible. Eso es algo que creo que Dios espera de todos los creyentes. Pero dentro de este grado, de esta firmeza, de no querer ceder terreno, de querer buscar a Dios, podemos ver que las condiciones nos mueven y nos dirigen hacia esa dirección. Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría una vez concluya la cuarentena? Si vamos a estar firmes para seguir el mismo ritmo de esos hogares donde se abrían las puertas para invitar a los vecinos, donde se compartía, donde se hablaba de fe, donde se reunían y cantaban, donde se pedía a Dios, Señor, permite que esta cuarentena termine. Y es allí donde es interesante el hecho de estar firme. Porque si ahora mismo valoramos todo lo que estamos haciendo, es porque tenemos en mente esta convicción que nos hace seguir adelante, es simplemente el hecho de que estamos conscientes del trabajo que estamos realizando para el Señor. Pero en algún momento podemos perder la estabilidad y la firmeza si descuidamos, porque ahora vendrán otras ocupaciones que probablemente nos van a quitar y nos pueden robar el tiempo que en este momento teníamos. Lo segundo que habla el apóstol aquí es la palabra constante. Y hablamos del mismo punto. Constante significa de que todo lo bueno que yo estoy haciendo no debe de haber ninguna razón para que yo deje de continuarlo. Todo el bien que yo acabo de realizar, probablemente dentro de mi alcance ayudé a un vecino, ayudé a un familiar, ayudé a un amigo, ayudé a alguien que carecía de los recursos. Esa es una práctica que debe de manifestarse de forma constante. Para algunos, haber leído la Biblia durante estos 60 días o más días, estando en casa en cuarentena, ha sido algo muy bueno. Bueno, usted tiene que seguir siendo constante. Para algunos, asistir a esas reuniones en el hogar o donde ha sido invitado, porque como ustedes sabrán, de una forma u otra, uno extraña la iglesia y algunos aprovechan, bueno, en la casa del hermano se está haciendo la red, voy para allá, y algunos le dicen, siervo, ¿por qué no mantienes todos los días un tiempo de oración y de predicación? Vamos a sacar la bocina, vamos a buscar el micrófono y vamos a anunciar el evangelio del reino. Y déjenme decirles que eso es muy bueno, pero eso no debería de morir una vez muera la cuarentena. Usted debe de ser constante, constante en todo lo que está haciendo, que sea para su propio bien. Valoramos muchas veces las metas y los objetivos que tienen algo simbólico y significativo en nuestra vida, como los estudios, como culminar una carrera, como ser un estudiante condecorado, como buscar sobresalir, no en competencia, sino dentro de lo que sería la efectividad, o ir más allá, dando lo mejor de nosotros en el lugar donde laboramos. Algunas veces la excelencia es algo que se maneja basado en una presión o en un deseo de superación voluntario. Pero todo esto, aunque es muy bueno hacerlo en la vida, e intentar cambiar los hábitos alimenticios y buscar hacia adelante nuevos horizontes, repito, todo esto es bueno. Y si nosotros valoramos todo esto,
lo más importante es lo espiritual que usted puede seguir haciendo. Debe seguir siendo constante. Constante en su lectura, constante en su devocional, constante en sus oraciones, constante en las reuniones que mantiene en su hogar, constante en la asistencia a su iglesia, constante en sus ofrendas y diezmos, constante en el tiempo de devocional o de hora de meditación, donde usted en ese altar levantaba alabanzas y oraciones, clamores e intercesiones al Señor. Y lo tercero es creciendo en la obra del Señor. Esta cuarentena nos trae una representación muy gráfica, las 10 vírgenes. Recordarán, 5 vírgenes aprovecharon el tiempo para llenar sus vasijas de aceite, pero 5 fueron descuidadas y olvidadizas. Si analizamos todo lo que está aconteciendo con esta pandemia, en primer lugar, no solamente se está afectando la parte física del cuerpo, la salud de las personas, sino que también hay una crisis en el ámbito económico, desempleo. Algunos probablemente agarraron la moratoria, otros no saben cómo se hace esta tramitación, otros tuvieron que haber pedido prestado para hacerle frente los gastos alimenticios. Pero sea como sea, hay un problema también en la economía, hay un problema en la parte emocional. ¿Ustedes se imaginan el hecho de estar por más de 60, 80, 100 días aislado de las demás personas, estando en casa sin poder darle un afecto, agarrarle la mano, un abrazo? Eso también es un ataque. Y si lo vemos dentro del ámbito social, nos encontramos rodeados también con un sinnúmero de situaciones que no solamente nos está afectando, sino que el día de mañana puede ser algo que quizás no se recupere por causa del temor o del miedo de mantener una relación, ya sea de agarrarle la mano a una persona, darle un abrazo o un ósculo santo. Pero de ahí en adelante vemos también que en el ámbito espiritual también ha habido un tipo de ataque. Y es donde cada uno va a escoger. No podemos hacerle frente a todo de una manera perfecta porque no somos vulnerables a la enfermedad. No podemos ir en contra de las normas establecidas, del distanciamiento. No podemos ser rebeldes ante la cuarentena. Pero en el ámbito espiritual, usted y yo tenemos la última palabra. Y debemos de entender esto. El apóstol Pablo está diciendo, creciendo en la obra del Señor. Y eso significa que usted puede aprovechar este tiempo para crecer. Más allá de escucharnos, de vernos en las redes sociales, usted puede crecer, lea un buen libro, desarrolle nuevas estrategias, mecanismos, diseñe un plan de trabajo. Si usted probablemente es un líder y tiene un deseo en levantar la obra del Señor, averigüe, indague, infórmese en la parte tecnológica, cómo hacer crecer a la iglesia en esta área de la tecnología que es muy necesaria. Visualice cuántas cosas usted dejó de hacer en la iglesia, lo que usted puede volver a hacer ahora. Cómo valorar y amar la casa del Señor, preocuparse por la limpieza, por el aseo, por el mantenimiento, desde un foco, una lámpara, una tubería, un baño, un estacionamiento, un área donde hay que utilizar un machete u otro medio para la limpieza. Analice qué usted puede hacer para hacer crecer la obra del Señor e involucrarse una vez más de todo corazón en la parte que es la parte motor, que es la parte que impulsa el crecimiento y que es el deseo más profundo de Dios, cuando Él dice que no desea que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me refiero a la parte y a la tarea evangelística. Y número 4, es muy importante. El apóstol está hablando acerca de la importancia de entender que nuestro trabajo no va a ser en vano. No va a ser en vano significa de que usted no va a ser defraudado. Imagínese que usted ponga sus ahorros en un banco y en este banco, cuando usted recibe una nota que su dinero ha sido secuestrado porque una empresa X está exigiendo el pago del dinero de las obligaciones
tal vez de una pensión o tal vez de una situación donde usted fue un fiador, o probablemente el banco se ha ido a la quiebra y su dinero se haya perdido. Usted puede sentirse defraudado. Usted puede sentirse defraudado si en un empleo donde usted laboraba daba lo mejor de sí, pero no valoraron el esfuerzo que usted hacía y al cabo de unos meses prescindieron de su contrato para darle la oportunidad laboral a una persona que era conocido por el gerente o el jefe de personal. En la vida esto ocurre y es muy frecuente, que uno llega a sentir un grado de insatisfacción, un sentir de reproche porque lo que uno hizo no fue correspondido, no fue valorado por las demás personas. Déjeme decirle que Dios sí valora el trabajo que usted está haciendo y por eso Él le recuerda que no va a ser en vano. No va a ser en vano. No va a ser en vano, es que al final Dios le va a dar la recompensa a cada uno según hayan sido sus obras. Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado para Él y para los santos sirviendo a su nombre. Él no es injusto. Al final hay una corona que Él va a darle a cada uno de los que vencen, pero que supieron llevar delante de Dios buenas obras. Obras que pasaron por el fuego y resplandecieron como el oro y permanecieron. Ahí donde está, yo te animo a que si valoras la vida y eres una de esas personas que intenta lograr nuevos objetivos, nuevos sueños, si eres una persona que buscas en el área social nuevas relaciones que te ayuden a crecer, si buscas en las partes del fitness, la parte deportiva, querer cambiar tu cuerpo, hacer nuevas modalidades, hacer cosas que nunca habías hecho, como lanzarte desde un paracaídas, o algo que jamás te haber hecho por miedo y temor, que fue el conducir o ir a una piscina, y te decides porque dices la vida es corta y quiero vivirla de la mejor forma. Si eres alguien que ves en el campo empresarial y ves la oportunidad y te asomas con esfuerzo y valoras lo que estás haciendo y te metes en cuerpo, mente y alma porque quieres lograr eso, si tú eres capaz de hacer esto, también tienes que ser capaz de valorar la vida que Dios te ha dado para continuar en este camino y no volver atrás. Y como dije en último punto, que al final cuando tu peregrinaje termina, tú puedas entender que esto no fue en vano, sino que hay una recompensa que Dios tiene para tu vida. Y todos los que están en casa, escuchándonos, viéndonos, todos los que están allí, este camino es muy hermoso. Aquí Dios nos ha regalado una familia de personas con las cuales nunca pensamos relacionarnos por la distancia, por el tiempo. Y algunos, ¿por qué no decirlo? Tal vez sus familiares tuvieron cierto tipo de problemas por condiciones ajenas a nuestra voluntad. Pero Dios ha permitido que seamos parte de una iglesia. La iglesia realmente no es perfecta. Perfecto es solo Dios. La iglesia está en una transformación, en diferentes cambios. Y usted nunca ponga la mirada, como solemos decir, ni en las tormentas, ni en las pruebas, ni en las situaciones que son adversas, ni en la vida de ninguna persona, ni para criticarle, señalarle, ni tampoco para decir o gloriar a esa persona. No. Usted tiene que poner su mirada hoy en algo y en alguien para llevar esta carrera, para seguir esta vida. Siga el consejo del apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de toda la fe. Recuerden que en la iglesia nuestros días de servicio son los miércoles, viernes y domingo. Mientras mantengamos la cuarentena, vamos a compartir siempre a través de las redes y los domingos a través de este medio y en el grupo de WhatsApp, Ministerio en Casa, como también en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Recuerde, la iglesia se llama Centro Cristiano de Restauración Familiar, Ministerio, Visión y Poder. Que Dios les bendiga.